la pantalla. Maestro, la página que acaba de decir, ¿usted no las va a proporcionar? Sí, les voy a dar una página web, una dirección de página web para que ustedes ingresen ahí y llenen la encuesta que les hace para que calculen su huella ecológica. Creo que nos quedamos en esta tabla, ¿verdad? Fue en esta última que vimos ayer. ¿Alguien recuerda? Sí, profe, fue ahí. ¿Sí? Ok. Muy bien, pues vamos a iniciar. Entonces vimos ya la definición de huella ecológica. Vimos también cuáles son los elementos que se toman en cuenta para calcular la huella ecológica, o más que calcular, las hectáreas globales que necesitamos para llevar nuestra vida de acuerdo al modelo de vida que estemos llevando, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles son los elementos que se toman en cuenta? ¿Alguien lo anotó de casualidad? Yo, maestro. Adelante. Son 5 elementos. El primero es el suelo usado para generar la energía, la tierra construida y que es habitable, la biodiversidad que se necesita para darle soporte a la tierra, ¿no? Las hectáreas necesarias para producir los alimentos y la superficie necesaria marina para producir mariscos. Perfecto, excelente. ¿Alguien más quiere complementar lo que su compañero comentó? Nadie. Entonces sí, efectivamente son elementos que se tienen que considerar que a nivel de país o a nivel global se toman en cuenta, ¿no? Para calcular la cantidad de hectáreas que nos corresponde tal vez por individuo, dependiendo de la densidad de población que somos en la actualidad. Entonces, no sé cómo le pongo esto. ¿Lo ve mejor así? Cambié el modo de presentación. No sé si lo ven. Sí se ve, maestra. Bueno, ya sí, igual. Creo que se ve mejor así. Lo que pasa es que cuando yo lo pongo en pantalla compartida, no tengo el control de quién habla, quién levanta la mano, porque solamente me aparece la pantalla de la presentación que estoy dando, ¿sí? Pero al momento de poner este modo de presentación, veo también de que la imagen a ustedes se les queda muy corta, no muy pequeña, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando de esta forma, ¿no? Entonces hablábamos que los elementos que se toman en cuenta pues son la superficie, la cantidad de suelo que se requiere para producir los alimentos, en este caso son los alimentos agrícolas, la cantidad de suelo que se requiere para producir la carne que se consume o el pasto que requieren los animales para poder consumir, la superficie total de mar, de agua de mar, para producir los alimentos marinos que consumimos, ¿sí? También se requiere una superficie de suelo para producir la energía que requerimos, la energía eléctrica, la energía de combustible, y todos los tipos de energía que se requieren, incluso hasta la nuclear, ya está contabilizado aquí.
la superficie de terreno o de suelo que se requiere para urbanizar, ¿sí? Y el bosque o la biodiversidad que se requiere para reciclar todos esos residuos que generamos, ¿no? Entonces, esos 5 puntos son los que se toman en cuenta para poder calcular o para poder calcular la cantidad de hectáreas globales que se requiere, ¿no? Nos quedamos en este ejemplo en el cual estábamos explicando. Estos son datos del 2010, no son datos actuales, pero nos sirve como ejemplo en la cual pues vemos de que contamos con 11.300 millones de hectáreas globales y en ese entonces, en el 2010, éramos 6.000 millones de habitantes en el planeta, ¿no? Entonces, todos esos elementos que mencioné, los 5 elementos, se dividieron para poder, con el total de la población que estaba en ese momento, y poder tener ya las hectáreas globales que requiere cada individuo, cada habitante de este planeta en el 2010, ¿no? Vemos que también se va incrementando la demanda de esa superficie por el incremento, más que el incremento, por los modelos de vida que se llevan, ¿no? El cambio de una dieta vegana o vegetariana a una dieta más carnívora, por el modelo de vida que tienen algunos países, por ejemplo Estados Unidos, pues sabemos que es una de las primeras economías del mundo, pero para generar esta economía, pues también requieren que los integrantes de la familia que conforman la familia, las cabezas de familia, pues laboren ambos para poder tener ese nivel de vida que tienen, ¿no? Y al laborar ambos, pues muchas dependen de muchos servicios, por ejemplo, la compra de comida rápida, ¿sí? Y otros servicios, que eso va incrementando también una calidad de vida más alta, ¿no? Actualmente cada persona excede un 30% de la superficie productiva que le corresponde. Entonces vean el grado de qué tanto estamos consumiendo de más. De esas 2.8 hectáreas, a manera general se está consumiendo 30% más. Vemos esta gráfica. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, la clasificación de carbono, cultivo, bosque, pasto, pesquería, infraestructura, y faltan otros elementos, pero vemos la mayoría de los países o de los continentes y analizamos, por ejemplo, en el caso de África, las hectáreas ocupadas, las hectáreas globales ocupadas por persona, por un habitante de África, es, ¿qué será? 1.5 hectáreas por persona, ¿sí? Es la que está ocupando. Entonces, esto nos indica que este continente, el continente africano, no está rebasando las 2.8 hectáreas que le corresponden de manera global, ¿sí? Entonces, ellos no están consumiendo de más, están en ese límite de consumo. Pero vean, por ejemplo, este país industrializado, Estados Unidos, vean nada más la cantidad de hectáreas que ocupa cada habitante, es casi cerca de 7.2 hectáreas globales que está ocupando de más. Entonces, vemos de que ellos están consumiendo las 2.8 hectáreas y aparte consumiendo cerca de 4.2 hectáreas más que están consumiendo y que ese consumo es un consumo aparente, ¿no? Que muchas veces la toma de otros países que no están consumiendo la cantidad, ¿sí? Que les corresponde. Los países, por ejemplo, América del Norte, Canadá y Alaska, también tienen un consumo muy alto en cuanto a las hectáreas globales que les corresponde.
Le sigue también la Unión Europea, España y el resto de Europa, ¿no? ¿Cómo está México? ¿Dónde ubicamos a México? México está en América del Sur, no América del Norte. Está aquí en América del Norte. Acá ya está sumado. Está México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, que conforman el América del Norte, y vemos que tal vez no es por nuestro consumo aparente, sino por la de Estados Unidos y por la de Canadá, es que se está rebasando esas 2.8 hectáreas que se requieren para llevar el modelo de vida que tenemos, ¿no? Entonces estamos rebasando la capacidad de regeneración del planeta. Consumimos los recursos de las futuras generaciones. Estamos agotando esos recursos que las futuras generaciones van a requerir en un tiempo no muy lejano. Y si seguimos este ritmo, pues no les vamos a dejar prácticamente bosque, no les vamos a dejar superficie para desarrollo urbano, superficie para generar recursos y superficie también para generar los alimentos, que ese es un grave problema. Acá lo vemos en la ciudad. En la ciudad ahora ya no tenemos espacio para cultivar los alimentos que se consumen. Muchos de esos alimentos los traemos de comunidades aledañas, ¿no? De municipios que todavía tienen superficie para cultivar. Pero hace años atrás Mérida tenía una zona donde producía hortalizas, producía árboles frutales, tenía quintas grandes y producía los alimentos. Pero con el crecimiento urbano que se tiene, con la mancha de concreto que va creciendo cada vez más, pues esos espacios se fueron reduciendo, ¿no? Las casas de Infonavit, que son pequeños cuadritos que están ahí sin terreno, sin patio para cultivar. Entonces son los efectos de consumir de más que está sufriendo, ¿no? Aunado a esto, pues vemos también algunas políticas de gobierno que también están despojando de terreno o de selva a los grupos indígenas, y esa selva al momento de despojarlos o lo compra alguna empresa transnacional y no precisamente para producir alimentos, sino para otra actividad, y se va reduciendo cada vez más el espacio para cultivar esos alimentos, ¿no? Por eso hoy en día la agricultura urbana, la agricultura periurbana, el cultivo de hortalizas en las azoteas, pues es toda una línea de investigación, ¿no? Sabemos que Cuba es un país que está muy adelantado en cuanto a la agricultura urbana y que pues muchos de este país pues producen sus propios alimentos, porque ya casi no hay espacio libre para producir alimentos, ¿no? Aparte, pues vemos también el gran impacto que está generando el abusar de esos recursos naturales. Acá, en esta imagen, pues vemos un mapa en la cual vemos cómo se han agotado esos recursos naturales. En este caso vemos los que están en color rojo y en color rosado sombreados. Son territorios en los cuales ya se están quedando sin terreno para cultivo y sin terreno para desarrollo urbano, ¿no? Sin esos 5 elementos. Mientras, al contrario, vemos, por ejemplo, América del Sur, donde aún tienen bosque, tienen terreno, tienen superficie para poder cultivar, para vender esos servicios ambientales a estos países que ya se lo están agotando, ¿no? Y por eso también es política de gobierno. No sé si ustedes han escuchado la reunión del COP, de las COP, la reunión de las Naciones Unidas para el desarrollo, en la cual se hablan temas sobre el calentamiento global, sobre la liberación de CO2 a la atmósfera, y esos países, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los más grandes contaminantes de CO2 por sus industrias, pues se salió de este tratado porque pues lo estaban obligando
a destinar recursos. Si él ya no tiene bosque, ya no tiene suficiente bosque para conservar y dar esos servicios ambientales, pues tiene que destinar un recurso para los países que todavía lo tienen, ¿no? Que en este caso sería para esta zona de Sudamérica. Entonces, pues ellos se salen, no firman el contrato y ya no los obligan a pagar esos servicios ambientales o a reducir también su huella de CO2, que también era uno de los objetivos, de que los países industrializados reduzcan esas emisiones de CO2. Y a muchos pues no les conviene porque están tan industrializados y solamente ven la parte económica y ya no se salen de esos tratados, ¿no? Porque año con año se reúnen y tienen que evaluar cómo avanzaron, qué apoyos dieron, si disminuyeron la producción de CO2 o no, y si no, pues se van planteando otros objetivos, ¿sí? Entonces, a mayor consumo de energía fósil, también hay una alta dependencia de esos recursos, alta demanda de comida rápida, de productos enlatados, dieta basada en productos cárnicos y de mar, mayor ocupación de las zonas para el desarrollo urbano, mayor producción de residuos urbanos en las zonas industrializadas, en los países y estados que tienen una alta población y en la cual llevan un modelo de vida muy acelerada, en donde pues casi todos los integrantes de la familia tienen que trabajar y compran muchos productos envasados, embotellados. Pues vemos también mayor cantidad de residuos urbanos producidos, ¿no? Se reportan 12 kilogramos de residuos al día producidos por países o por estados que tienen un desarrollo industrial muy alto, ¿no? También produce más del 55% de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, vean la cantidad de consumismo que hay en estos países. Incluso en cuanto a energía fósil, el 700% es el consumo de esos países, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, España, Alemania, que son países muy industrializados, ¿no? Y que están agotando esos recursos naturales. Entonces, las actuales ciudades capitalistas no disponen de recursos naturales suficientes para mantener a su población, ¿sí? Ya no tienen esos recursos ambientales y esos servicios ambientales para mantener a su población y muchos de ellos pues están emigrando a zonas que todavía cuentan con esos recursos. Vemos hoy en día, por ejemplo, gente que viene de Canadá, de Estados Unidos para habitar aquí en la península de Yucatán, cerca de la costa, retirados de la ciudad, buscando aires más limpios, buscando una vida más sustentable, porque pues en su país ya no tienen ese espacio, ¿no? O lo que platicábamos de empresas que vienen a instalarse para proveerse de los servicios ecosistémicos, del agua, del suelo, del aire, producir los alimentos y exportarlos a su país, porque prácticamente ya están en una etapa en la cual han deteriorado mucho sus recursos naturales, ¿no? Comúnmente las ciudades donde actualmente vive una parte muy importante de la población mundial son vistas como símbolos de lo moderno, de la independencia y de las oportunidades. Sin embargo, observándolas desde una perspectiva ecológica, se presenta, por el contrario, como símbolos de la dependencia y la insostenibilidad, ¿sí? Entonces, muchas veces eso no valoramos y queremos vivir una vida, por ejemplo, como se vive en Monterrey, donde la vida, el nivel económico, estamos hablando de la parte económica, es muy alta, cuentan con casi todos los servicios, cuentan con grandes tiendas comerciales, pero pues están siendo dependientes, porque si esas tiendas comerciales no existieran, si esos autoservicios tampoco existieran,
pues ellos serían dependientes de otros estados o de otros servicios que les puedan prestar ese servicio, ¿no? Y están viviendo una vida insostenible. Es como algo que no vemos en el momento, ¿no? Y sobre todo cuando no estudiamos los servicios ambientales, pues no los visualizamos de este modo, y muchas veces pues pensamos que es lo máximo vivir como vive una persona de Estados Unidos, comparada con la de aquí, ¿no? Cuando vemos que no es así. Entonces, una ciudad para sus actividades productivas necesita de constantes flujos de energía y de materia, que eso lo provee los ecosistemas. Al mismo tiempo, necesita importantes flujos de salidas para deshacerse de los residuos y contaminantes que no podrían acumularse indefinidamente. Por tanto, su aparente independencia es solamente eso, ¿no? Es una apariencia que se oculta, que se tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuántas hectáreas de territorio dispone cada mexicano? ¿Saben qué superficie de territorio tenemos en la República Mexicana? Creo que se los di en el primer tema, en la primera presentación. Se los di en hectáreas, millones de hectáreas, si no me equivoco, o kilómetros cuadrados. ¿Alguien lo anotó? ¿Qué superficie tenemos? Nadie. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, sí se escucha. Sí, maestro, yo lo tengo, pero no lo encuentro. Sí, maestro. No lo Al encuentro. territorio, a ver, ya ni entiendo mi letra. Creo que es 1.964.365.000 kilómetros. Cuadrados, exactamente. Ándale. Muy bien. Acá se los doy en hectáreas, son millones de hectáreas. Esos kilómetros cuadrados los podemos convertir en hectáreas. Una hectárea corresponde a 10,000 metros cuadrados. Entonces, al hacer la conversión, pues tenemos 193 millones de hectáreas de superficie terrestre aquí en México, ¿no? De superficie de océanos, de mares, tenemos 271 millones de hectáreas. Y bueno, el total de habitantes de la República Mexicana, estos son datos creo que es del año pasado, no vamos a coincidir con lo actual, porque cada año pues hay un ingreso, hay un crecimiento demográfico elevado, ¿no? Entonces lo trabajamos que somos 100 millones de habitantes, ¿sí? Esos 100 millones, les digo, no es actual. Si queremos poner lo actual, tendríamos que ponerla cuántos individuos somos en México ahora en el 2021, ¿sí? Entonces, de todo esto, pues nos toca 4.64 hectáreas por habitante, ¿sí? 4.64 hectáreas. Entonces, es importante analizar de que esta superficie total que tenemos aquí, pues no es 100% aprovechada, ¿sí? Porque solamente 31.1 millón de hectáreas de tierra son aptas para tierra agrícola, para cultivar los alimentos. Permíteme, voy a meter algo que se va a mojar.
Bueno, ya volví. Comenzó la lluvia y tuve que ir a buscar a mi perrito que se va a mojar. ¿Sí? Entonces, les comentaba que esta superficie, pues es una superficie, podríamos decirlo, no total, porque tenemos que analizar cuánto de esa tierra es apta para la agricultura. Y en este caso nos reporta la FAO que es 31.1 millones de tierra en la cual se puede cultivar alguna especie agrícola, ¿no? Para la ganadería se tiene 71.9 millones de hectáreas para practicar ganadería, no solamente la cría de ganado bovino, sino también cuando hablamos de ganadería está la cría de aves, de traspatio, de cerdos, de conejos, de caballos, todo esto, esto que engloba la crianza ganadera, ¿no? 21 millones de hectáreas de bosque es lo que nos quedaba, y 22 millones de mares con recursos pesqueros. ¿Sí? Entonces somos 3 millones de hectáreas para asentamiento urbano, también está mapeado. Esos datos, sobre todo estos que están aquí, seguramente ya cambiaron. Les digo, son datos del año anterior, ¿sí? Y esto seguramente ya cambió, pero para el ejercicio pues nos sirve, ¿no? Entonces, de ese total ficticio porque no estaba definido bien qué superficie de tierra es apta para México y para la ganadería y de los bosques. Entonces son 4.62, mencionamos, hectáreas que le corresponde por habitante, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio ya más simplificado y tomando en cuenta solo la superficie apta, pues nos queda solamente 1.5 hectáreas por habitante para llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Para desarrollarnos como seres humanos, para comer, vestir y hacer todas las actividades que nos corresponden como seres humanos. Es 1.5. Entonces tendríamos que ver qué población somos ahora. Fue calculado con 100 millones de habitantes. Creo que ahora ya somos 108 millones de habitantes. Entonces seguramente este 1.5 se reduce todavía más a 1.2 o a 1.1 y cada vez es menos la superficie que nos corresponde. Si a esto también le sumamos de esos 30 millones de tierra aptas para alguna actividad agrícola, pues hay reportes que mencionan que el 50% de los suelos ya están contaminados, están deteriorados y muy difícilmente se pueda llevar una actividad agrícola. Por lo tanto, esos 31.5 millones, pues tampoco es tan real, no es algo ficticio, porque hay suelo que ya no está siendo apto para el cultivo de hortalizas, suelo que se ha perdido, suelo que ya no se puede cultivar alguna especie productiva porque se han vuelto desiertos. Entonces eso disminuye aún más, ¿sí? Pero esto es un trabajo mucho más fuerte de análisis que, por ejemplo, la Semarnat, la CONAFOR y otras instituciones tienen esta información, ¿no? Entonces, acá solamente comparar la biocapacidad y la huella ecológica por región. Esta gráfica nos muestra por región, ¿no? Vemos en América del Norte que las hectáreas globales por persona en cuanto al consumo es cerca de 7, de 6.8 más o menos. En cuanto a las hectáreas globales que se está consumiendo actualmente, ¿no? Hay un excedente, hay un déficit que está teniendo este país en cuanto al consumo de más, ¿sí? Eso ya lo mencionamos por lo industrial, por ser un país industrial, por el modo de vida de su población, pues esto hace que incremente aún más la huella ecológica y que tenga un déficit que nos esté debiendo recursos para los países que no estamos consumiendo esa cantidad de hectáreas globales que nos corresponden, ¿no? Entonces los países con deuda ecológica
se enfrentan a riesgo de perder cada vez más la capacidad biológica de otros países, de depender cada vez más de la capacidad biológica de otros países. Por el contrario, los países con reservas ecológicas pueden considerar su riqueza biológica como un activo que les da una ventaja competitiva, ¿sí? Esta ventaja competitiva, pues igual está siendo amenazado por los países que tienen capital y que tienen recursos. No nos vayamos tan lejos, pero hay muchos investigadores que dicen que la Tercera Guerra Mundial pues va a ser por lucha de agua y de territorio y de bosque, porque estos países ya se lo acabaron, ¿sí? Entonces la Tercera Guerra Mundial va a desembocar en la lucha por ganar territorio que aún tenga bosque y que genere esos servicios ambientales que esos países ya no la están generando, ¿no? Ya no tienen espacio para generarlo, si no toman acciones hoy en día, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, países con ingresos altos, ingresos medios e ingresos bajos, y también nos muestra la huella ecológica de cada una de este sector de la población. Nos indica cuántas personas pertenecen, esto es para México, pertenecen en este rubro de personas con ingreso alto y personas con ingreso medio. Y vemos, por ejemplo, que los países con ingresos altos, su huella ecológica es cerca de 6.4, la capacidad de carga por persona es de 3.3 y el déficit que están teniendo es de 3.1, ¿sí? Entonces igual están consumiendo de más. Mientras esos países con ingresos bajos, solamente su huella ecológica es de 0.8, su capacidad de carga por persona es de 0.7 y tienen un déficit de 0.01%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta gráfica? Que esos países que no son tan industrializados, que su agricultura no es agricultura industrial, que muchas actividades son actividades que se desarrollan de manera tradicional, sin el uso de paquetes tecnológicos y de pesticidas, pues están dando soporte a esos países con ingresos altos y medios que ya acabaron con sus recursos naturales, ¿no? Entonces, el modo de vida de los países desarrollados no debe excederse al resto del planeta. Si todos los habitantes de la Tierra consumiéramos como un norteamericano, necesitaríamos al menos 5 planetas para poder vivir con ese estilo de vida, ¿sí? Y pues sabemos que solamente contamos con este planeta y no tenemos más, y estaríamos agotando en muy poco tiempo si llevamos ese estilo de vida de los países con ingresos altos, ¿sí? Entonces, para reducir la huella ecológica es necesario modificar los patrones de consumo y de producción, elegir un estilo de vida más austera, un tipo de actitud y un concepto de desarrollo diferente a lo que ofrece el crecimiento económico que nos ha llevado a esta insostenibilidad ambiental, ¿sí? Entonces, pues nos están diciendo claramente de que tenemos que cambiar. Esos países que tienen ese estilo de vida tienen que reflexionar en cuanto a vivir una vida más sustentable, más austera, tal vez con menos comodidades, pero que sí te permita vivir una calidad de vida mejor, ¿sí? Y también cambiar esa actitud, porque muchas veces pues pensamos que no dependemos de la naturaleza, que la naturaleza pues nunca se va a acabar, de que los recursos naturales, el bosque y la selva siempre van a estar allá. Hay gente que todavía piensa así, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad con esos datos, con esa información que se han presentado, ¿no? Entonces, factores que conducen a una huella ecológica mayor: incremento de la población, mayor demanda de superficie para asentamientos humanos e industriales, ¿sí? Mayor porcentaje de deforestación de la selva para la producción de alimentos,
la revolución industrial que se incrementó en la quema de combustible fósil, modelos capitalistas de riqueza a costas del deterioro ambiental, uso de tecnologías de alto consumo energético, también esos son unos factores que ya los hablamos, ¿no? Dieta a base de carnes y sus derivados, consumo de productos empaquetados, sobre todo cuando compramos algún producto, pues vemos que ahora viene con triple o hasta 4 empaque. Si es un celular, pues viene con su recubierta de plástico de polipropileno, viene con un protector, no sé si ahora la traiga, de unicel, ¿sí? Aparte viene la cajita donde está dentro el celular, la cajita, el molde donde viene el celular, y si tú compras, pues se dan una bolsa para traerlo. Ahora con la restricción del uso de bolsa, pues ya se ha reducido el empaquetado de bolsas, ¿no? Pero pues vemos de que son muchos los residuos que son generados al momento de adquirir un producto o incluso hasta la comida, ¿no? Cuando no tenemos la costumbre de que si vamos a comprar comida en una cocina económica, pues llevemos nuestros platos, ¿no? Como se hacía anteriormente. Llevemos nuestro plato para que nos pongan allá la comida y nos evitamos que nos los den en unicel, que nos los den en alguna bolsa, en algún plástico, y así vamos reduciendo esos pequeños cambios que hagamos. La verdad beneficia mucho al planeta. Muchas veces lo vemos tan insignificante, pero con esos cambios de hábito podemos también crear conciencia en las demás personas, en los vecinos, en los integrantes de la familia, y comenzar a hacer ese cambio, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, las galletas te las vendían por kilo y eran en bolsas de papel. El papel es biodegradable, entonces no había tanto problema. El refresco siempre era retornable, tenías que ir con tu cambio de botella para comprar tu refresco. Todos los refrescos venían así. Ahora ya muchos nos da flojera agarrar el envase e ir a comprar un refresco retornable. No es más fácil comprar el que viene ya como desechable y no llevar el cambio, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que podemos volver a retomar y sin cambiar esa calidad de vida que tenemos, ¿no? Al contrario, yo creo que estaría mejorando. Hay mayor generación ya no solamente de residuos orgánicos, sino también de residuos inorgánicos, de residuos tóxicos peligrosos también, que se generan en la casa, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra colonia, ¿sí? Plásticos, unicel, diferentes, por ejemplo, aluminio, metal, de herramientas que se van deteriorando, y estos residuos tóxicos peligrosos, botes de pesticidas, productos que vienen de belleza, que también muchas veces esos envases pues ya vienen siendo productos tóxicos peligrosos, ¿sí? Dejar también las luces prendidas, el ventilador prendido cuando nadie lo está usando, el televisor o la radio prendido, mantener el grifo abierto cuando uno se está duchando o cepillándose los dientes, también son conductas que nos llevan a incrementar nuestra huella ecológica, ¿no? Comprar ropa importada, muchas veces esa ropa que compramos de Estados Unidos, de otras partes del mundo, pues tienen que recorrer muchos kilómetros para llegar hasta acá en la península de Yucatán, ¿no? Y en todo el trayecto pues ha dejado una contaminación, una huella de carbono, que muchas veces ni cuenta nos damos y ni analizamos este daño que ocasionamos, ¿no? Ya hay algunas asociaciones civiles que están trabajando el consumo local, haciendo énfasis de que al comer una pera o una manzana que viene de otra, no sé, de Estados Unidos, de Washington, por ejemplo, la manzana, que tiene que pasar por mucho trayecto de camino y que va incrementando la huella ecológica. ¿Por qué no comprar los productos de temporada que están aquí disponibles en Yucatán, o el mango que comienza, el cayomito, los zapotes,
el mamey, y preferimos comer otra cosa que traemos de fuera, ¿no? El uso del automóvil propio para ir a la tiendita, en verdad, yo por cuestiones de conexión, de conectividad, tengo que estar aquí en Mérida, pero yo vivo en un pueblito donde desafortunadamente los servicios de electricidad son muy malos. Una lluvia que haya se va la electricidad y la señal también es muy mala porque tenemos antena y tengo que salir aquí a Mérida para dar mis cursos, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, de que algunos vecinos, hasta para ir al Oxxo, que está a 2 cuadras, utilizan el vehículo para ir de compras, ¿no? Para ir al súper que queda a 5 cuadras, igual. Entonces, cuando podemos ir caminando, cuando podemos usar la bicicleta, cuando podemos usar el medio de transporte y evitar lo más posible el uso del automóvil, pues estaríamos también contribuyendo a mejorar esa calidad, de mejorar esas condiciones ambientales que hemos perdido, ¿no? Son cambios que tenemos que analizar y que podemos ver. Compartir el auto para ir a la escuela, compartir el auto, no sé, organizarse para si vamos a ir al súper 2 o 3 familias, pues también organizarse para ello, ¿no? Que a veces es un poco complicado, pero creo que si se propone, se puede hacer, ¿no? Entonces, hay muchas acciones que hacemos y muchas conductas que hacemos y que muchas veces ni cuenta nos damos que estamos ocasionando un daño ambiental, ¿no? Que no somos conscientes de ello. ¿Para qué sirve conocer la huella ecológica? La huella ecológica es un indicador útil para saber la salud, sobre todo del planeta, ¿no? Para ver también, medir tu conducta como ciudadano y el impacto que estás teniendo. Conocer el impacto de nuestro consumo y de desechos para modificarlos en favor del ambiente. Realizar estudios de sustentabilidad de poblaciones también. Muchas organizaciones civiles hacen este tipo de análisis de la huella ecológica, ya no de manera individual, sino de manera territorial, ya sea en estado, municipio o comunidad. Y pues con esta información pues ya se presentan datos del daño que una comunidad, un territorio, un estado puede estar generando, ¿no? Y con ello pues implementar acciones personales para reducir la huella ecológica. Eso es muy importante. Si calculamos nuestra huella ecológica y nos sale de que estamos excediendo, que necesitamos 2 o 3 planetas para poder llevar nuestro estilo de vida, y no proponemos qué vamos a hacer como persona, como individuo, para cambiar o para disminuir esa huella ecológica, pues de nada sirvió haber calculado esa huella ecológica, habernos informado, habernos concientizado, si no hago ese cambio, ¿no? Entonces, hay acciones inmediatas que podemos hacer individualmente, no podemos cambiar muchas cosas, como el modo de producir y el modelo económico y social, pero los pequeños cambios ayudan en mucho, ¿no? Nuestro granito de arena aporta en mucho y beneficia mucho a nuestro planeta. Preferir alimentos producidos localmente es una de las acciones. Usar adecuadamente el agua y la electricidad, usar solamente lo necesario cuando lo estemos ocupando. Al momento de cepillarnos los dientes, llenar nuestro vaso de agua y no dejar la llave de agua corriendo, ¿sí? Al bañarnos, enjabonarnos, ducharnos y luego quitarnos el jabón con el agua y no tirar tanta agua o no tardar mucho. Yo conozco gente que se mete a la regadera y tarda casi media hora bañándose. Imagínense cuántos litros de agua está tirando, está desperdiciando esta persona, ¿no? Entonces tenemos que hacer esos cambios, ¿no? Usar el transporte público eficiente y seguro en lugar del automóvil particular. Hoy en día seguramente la huella de CO2, de dióxido de carbono que emiten los autos particulares aquí en Mérida, se ha incrementado porque, pues por la contingencia también,
pues no se puede utilizar. Muchos dejaron de utilizar el transporte público y utilizan los servicios de plataforma, ¿sí? Para pedir comida, para ir de un lado a otro el automóvil, y seguramente también ha generado un impacto que no se, tal vez la Facultad de Química va a evaluar la cantidad de CO2 almacenado, incluso ya lo están haciendo. Tengo unos estudiantes que salen a la Plaza Grande para tomar datos de CO2, para tomar muestras de polvo, de polvo y de basura que puede estar contaminando el medio ambiente. Sí, y vamos a salir esos reportes del incremento, ¿no? Tal vez disminuimos la huella en algunos rubros, pero incrementamos en otras, ¿no? Entonces eso tiene que ser equilibrado. Utilizar la bicicleta o caminar para ir al parque, para ir a la tiendita, para ir a hacer el súper. Reducir la cantidad de residuos que se generan habitualmente, eso también es muy importante. Ir con nuestro Sabucán para que nos pongan la mercancía. Comprar la fruta sin ponerlos en bolsa, porque muchos vamos y a pesar de que ya no nos dan bolsa para traer el producto a la casa, pues agarramos las bolsas para poner las frutas y verduras y pues no estamos haciendo mucho, ¿no? Entonces, si llevamos un Sabucán, podemos meterlas ahí a granel y luego pues ya la pasamos a caja para pagar el servicio, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de acciones que podemos cambiar para mejorar esa situación planetaria que estamos teniendo, ¿no? Consumir frutas y hortalizas en vez de carne, tal vez disminuir el consumo de carne, porque sí afecta mucho los recursos naturales, ¿sí? Consumir más hortalizas, más verduras, más animales de traspatio que se producen en las comunidades y no comprar tanto carnes exportadas. Yo he visto, por ejemplo, en Walmart de que hay carne que viene de Europa, del cerdo ibérico, y que mucha gente compra ese producto, ¿no? Aparte de que es caro, imagínense cuántos kilómetros viajó para llegar acá y cuánto CO2, su huella de CO2 se incrementó, ¿no? Entonces, en conclusión, solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero, que no podemos vivir sin esos servicios ambientales, sin ese ecosistema que nos provee el agua, el aire y que nos da esos servicios de reciclaje de nutrientes, ¿no? Entonces, no todo lo veamos con signos de pesos. Ustedes que van a ser futuros profesionistas tienen que cambiar hacia una vida más sustentable, hacia una producción más ecológica, más agroecológica del consumo de esos productos, ¿no? Cuidar la producción, ¿sí? Entonces, no sé, antes de pasar al trabajo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Por mi parte no, maestro. Está muy ligado a lo que vimos en una clase anterior, como le habían dicho mis compañeros. Muy bien, Erika. La información proporcionada está muy relacionada a una clase anterior que tuvieron. Ese fue tu aporte. Sí, bastante, o sea, aborda el mismo tópico, ¿no? De que tenemos que ser más sustentables y que nosotros somos el futuro pues, de Yucatán, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que no el futuro, ¿no? Son el presente y también vamos a ser el futuro, pero ahorita ustedes están viviendo esta situación y hay que ser más activos, más proactivos en tomar medidas y no esperar a un futuro para tomarlas. Vi algún micrófono encendido, no sé si es el de Elvia.
Muy bien, jóvenes, no hay aporte, están cansados ya. Pues ahorita que lo estoy pensando, sí, desde hace 7, 8 meses tengo gallinas, hace 1, 2 o 3 meses empezaron a poner huevos y desde eso no compro huevos y por lo tanto no, o sea, como los compraba yo en Quequén, ya no consumo huevos de tienda y ya no me dan bolsa de plástico. Entonces todas las mañanas los estoy recolectando y pues es el ahorro de la bolsa, el ahorro de la producción y cuánta agua consumen. Y también tengo codornices, a veces los comemos asados o cosas así. Y es un ahorro en carne. O sea, tenerlo en el patio te ahorra las bolsas, el dinero que inviertes y todo lo demás que se gasta para producir. Sí, fíjate que no sé si eres de algún pueblo, pero los que vivimos en pueblo y tenemos Creo que se perdió la conexión, profe. terreno. Se fue por un rato la señal. ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, ya. Entonces les comentaba que muchas veces esta producción que tenemos en el solar, pues no lo valoramos porque bueno, algunas comunidades, algunos grupos indígenas, pues han sido víctimas de mucha discriminación, y esto hace de que traten de cambiar alguna dieta o algún, algún modo de vida que ellos llevaban, ¿no? Casi en todos los solares tenemos la chaya. La chaya es una planta que es muy rica en vitaminas y minerales, muy similar a lo que nos provee las espinacas. Y muchas veces vemos los solares que está la chaya ya y que no se consume, ¿no? Porque hubo un tiempo en la cual decía que el que consume hierba, el que consume chaya, pues es una persona muy pobre y que pues es una persona que no tiene dinero para comprar sus alimentos. Y vamos desvalorando esos productos. No sé si han visto, por ejemplo, la naranja agria, que también nos falta en los solares, la naranja dulce, que muchas veces no nos explicamos por qué la gente no lo consume, no aprovecha esos recursos que tiene, ¿no? Sin embargo, pues se está produciendo, tienen modos de producir estas comunidades, tienen gallinas, tienen cerdos, tienen árboles frutales, que les provee de esos alimentos y que esa producción, que es una producción familiar, pues es una producción también mucho más sustentable, porque seguramente ese cerdo, esa gallina, pues no se alimenta con hormonas, no se le aplica tantas vitaminas, tantas inyecciones para que crezca mucho más rápido y pueda proveer, sino que sigue su ritmo natural de crecimiento y se alimenta con una gran diversidad, sobre todo también de residuos, ¿no? Residuos de frutas. Si comí mi mango o comí mi papaya, pues esos residuos se le da a los pollos, se le da a los pavos, a los cerdos, y están desintegrando esa materia orgánica, están diversificando su alimentación y por lo tanto sabe mejor su carne y su producción, su producto, ¿no? Y eso pues es tener esa vida de manera un poco más sustentable. Sé que no todos tenemos esa oportunidad de hacerlo, pero podemos apoyar comprando productos locales, comprando productos, por ejemplo, ¿quién de ustedes va al mercado a comprar? Mucha gente de Xcanatún, de Molas, de San José Tzal, viene con sus frutas y hortalizas para vender de producción familiar, y preferimos ir al súper, no a comprar esa fruta, ese cilantro que nos llega de México. Entonces, esos hábitos también tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Empezar a modificar, o por lo menos ser críticos y analizar la situación que estamos viviendo y nuestra actitud en cuanto al modo de vida que llevamos. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Muy bien, entonces, si no hay comentarios, les voy a presentar la actividad, es el ADA 3 que
que vamos a trabajar para esta semana. El trabajo, ahorita definimos qué día lo vamos a entregar. Entonces les comparto nuevamente mi pantalla. Y la actividad 3 se llama Calcula tu huella ecológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser? No va a ser en equipos, va a ser de manera individual. Calcula la huella ecológica personal y elabora un reporte de sus conclusiones personales sobre el ejercicio, ¿sí? Entro a esa página que les voy a proporcionar, calculo esa huella ecológica, copio toda la información, puedo copiar la pantalla, la ajusto en Word, la acomodo ahí, le pongo pie de imagen, ¿qué significa esa imagen? Describo ese resultado que estoy teniendo o indico por qué tuvo ese resultado, ¿sí? No solamente es copiar la imagen y ya. Y concluyes con tus hallazgos personales, ¿no? Luego elabora por lo menos 4 propuestas concretas de esos puntos en la cual saliste muy alto en tu huella ecológica. Puede ser en energía, puede ser en alimentos, puede ser en actitud misma de la persona. Pues ya propones qué cambios vas a hacer, cambios concretos que tú puedas hacer y puedas comenzar a hacerlo desde el día que concluyas con tu huella ecológica, ¿no? Son 4 propuestas. Prepara un informe para compartir en plenaria. Vamos a compartir, vamos a hacer su huella, vamos a calcular su huella ecológica. Todos vamos a subir su informe en formato Word a la plataforma, pero también todos vamos a elaborar un PowerPoint para presentar en plenaria. Es lógico que no vamos no todos los equipos, no todos vamos a pasar porque somos casi 50, ¿sí? Pero por lo menos sí el 50% del salón. Yo voy a ir eligiendo de acuerdo a mi lista quién va a exponer su huella ecológica, y a los que no les toque exponer, pues vamos a hacer críticas y reflexiones de acuerdo a lo que nos están presentando. ¿Sale? Entonces esa va a ser la metodología. Elaboro mi formato, mi informe en Word. Recuerden que el informe de investigación tiene que tener introducción. En este caso sí tiene que tener una metodología, porque pues vamos a utilizar una página web, ¿sí? Tiene que estar el desarrollo del... Maestro, no escucho mucho las instrucciones que dio. No te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? En las instrucciones que está dando, hay unas que no logré captar bien. Creo que no, su señal está fallando un poco. Ok, ¿cuál fue? ¿Cuál punto fue? Escuché introducción y ya, ahí como que se cortó. Sí, ok, entonces necesita tener una introducción su trabajo y también describir la metodología. La metodología, pues vamos a indicar, para elaborar el presente trabajo, tuvimos que entrar a la página proporcionada. Acá está la dirección, ponen la dirección. Elaboramos nuestro cálculo individual y hicimos un análisis de reflexión de esos resultados. Y finalmente propusimos algunas acciones inmediatas a cambiar para disminuir la huella ecológica, ¿no? Redactamos el informe y lo compartimos en plenaria, ¿sí? Eso viene siendo la parte metodológica. Y luego vienen los resultados, el desarrollo del trabajo. Y acá lo presentan, los resultados tienen que presentarlo se presenta y analiza los resultados obtenidos. En este apartado se enlistan por lo menos 6 acciones concretas para disminuir la huella ecológica, las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, acá no va de acuerdo con esto, acá son 6, no son 4. Acá vamos a poner 6 acciones concretas.
¿sí? Y redactan su informe y lo suben en la plataforma en formato Word. Voy a abrir la plataforma para que lo puedan subir. Y la fecha para subirlo va a ser el martes antes de la hora de clase. Vamos a ponerlo acá para que ustedes lo tengan también. Martes, ¿qué día es martes? Hoy estamos 8. Creo que es 14, profe. 14, martes 14. Maestro, ¿es en digital? Sí, va a ser en digital y ese tiene que estar en formato Word. ¿Sí? Formato Word. ¿Qué tipo de fuente y tamaño, perdón? Generalmente la fuente que se utiliza para trabajos de investigación es el Times New Roman o el Arial, son los más recomendables para utilizar. El Maestro, tamaño, ¿mande? disculpe, ¿las instrucciones no están en la plataforma? No, son las que estoy proporcionando aquí. Sí, por eso vayan tomando apuntes. Entonces, es en formato Word, tipo de letra, les voy a poner Arial o Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1.5. Recuerden también justificar, por favor, justificar sus párrafos. Muchos párrafos de los trabajos anteriores no están justificados, copian y pegan y no le dan justificar a su trabajo. Entonces deben alinear las líneas, los párrafos, que estén bien alineados. ¿Sí? El horario, les voy a poner la hora en la cual lo vamos a subir. Disculpe, ¿el PowerPoint también se sube a Wadi virtual? Sí, en la misma, en ese mismo, cuando suban el Word, suben el PowerPoint. La hora, tenemos clase a las 2:45. A la 1, antes de que entren a clase, es la hora límite. A las 13 horas. Es la hora límite para subir el trabajo. Maestro, yo tengo otra pregunta. Sí, dime. El PowerPoint va a ser entonces de lo mismo casi que hagamos en Word, solo que convertido en una presentación, ¿no? Sí, resumida, no vayan a poner toda la información que ponen en el PowerPoint, en el documento Word. Traten de resumirlo con imágenes, con gráficas, con fotos igual, mostrando algunos hábitos, ¿sí? Pero no me llenen de mucha información el PowerPoint. Tiene que ser resumida la información y muy, muy ilustrativa. ¿Sí? Bueno, entonces yo en un momento más abro la plataforma para que ustedes tengan esta fecha. Las instrucciones están aquí. Si quieren, aquí está la página web. Yo les recomiendo esta, que es creo que es la de E-Colombiano. Si buscan una mexicana, también la pueden utilizar. Es muy importante que cuando calculen la huella ecológica, hagan la conversión, porque, por ejemplo, en una ocasión varios alumnos calcularon su huella ecológica con una plataforma que creo que es de España, y no hicieron la conversión, allá pedían euros y no hicieron la conversión a pesos mexicanos y su huella ecológica no salió bien, entonces traten de consultar, hagan la conversión que se les pide.
Había una que es de la Semarnat, no sé si todavía esté. Esta es mexicana y está muy bien diseñada. Si la encuentran y alguien lo pudo llenar, compártanlo también en la plataforma para que los compañeros usen esa calculadora de huella ecológica. Creo que hay una de la Semarnat y hay una de la UNAM, pero yo el año pasado estuve buscando y no lo localicé, creo que ya estaba en mantenimiento la página y no lo pudieron utilizar sus compañeros el año pasado y utilizaron esta que yo les estoy proporcionando. ¿Sale? Entonces, si buscan las mexicanas, compártanlo para que los demás compañeros también la utilicen. Les debe de salir la superficie, las hectáreas globales que están consumiendo de manera en gráfica o también en forma de mundo, como lo vimos. Creo que tenemos acá algo que les presenté. Por ejemplo, muchas veces cuando terminan de hacer el ejercicio, les sale cuántos planetas Tierra necesitan para llevar su estilo de vida. ¿Sí? Esta gráfica la pueden copiar, la pueden hacer captura de pantalla y ajustarla para poner en su presentación en PowerPoint. Hay muchas, por ejemplo, la de colombiano, te sale los planetas Tierra que requieres para seguir llevando tu estilo de vida como tal. ¿Se entiende? ¿Sí se comprendió? ¿Alguna otra duda? ¿Me puedes dejar tomar una fotito rápido de las dos hojas? Es esta y la otra donde dice el tipo de texto. ¿Sí? Ok, esta. ¿Sí? ¿Tienen ya la información? Sí, está, profe, gracias. Muy bien. Entonces, pues, si no hoy, mañana les debe de llegar el aviso de que la tarea, el ADA 3, ya está abierta para que vayan subiendo sus trabajos. Como fecha límite tenemos el martes 14, en horario de 1 de la tarde, se cierra la plataforma. El que no subió su trabajo, pues no tendrá calificación de esta actividad. ¿Estamos? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, pues me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Adiós, nos vemos. Adiós, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Cuídense. profe. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias, profe.